Hay rincones de Estados Unidos que el tiempo simplemente ha olvidado. Lugares donde la autopista termina y el asfalto se vuelve grava y la grava se vuelve tierra. Y finalmente, la tierra se convierte en otra cosa por completo. Nos gusta creer que en el siglo XXI ya no quedan secretos. Creemos que con un mapa satelital podemos verlo todo. Pero en lo profundo de los valles cerrados del sur de West Virginia, oculto bajo el dosel de los montes Apalaches, hay un pueblo llamado Odd, y en Odd hay un camino por el que la mayoría de los locales teme conducir. Cuando el fotógrafo Mark Laita preguntó por primera vez a los lugareños sobre la familia que vivía al final de ese camino, no recibió indicaciones. Recibió una advertencia. Le dijeron que se diera la vuelta. Le dijeron que la gente allá abajo, en ese holler, no toleraba a los extraños. Le dijeron que los vecinos vigilaban la entrada con escopetas, listos para detener a cualquiera que pareciera no pertenecer allí. Pero no era la violencia lo que mantenía a la gente alejada. Eran los rumores. Historias de un linaje que se había derrumbado sobre sí mismo. Historias de hermanos y hermanas, madres e hijos, enredados en un nudo genético tan apretado que les había robado la capacidad de hablar. Cuando por fin bajas del coche, lo primero que te golpea es el silencio. Es una quietud antinatural. No hay tráfico, no hay aviones, solo el viento y el bosque. Pero entonces, el silencio se rompe. Caminar hacia el porche de la casa de los Whittaker se siente como pisar otro planeta. El aire aquí pesa. La pobreza es brutal. Madera podrida, metal oxidado, ropa manchada por años de tierra. Pero en medio de la descomposición, los ves, sentados en un sofá carcomido en el porche delantero. 3 hermanos, Lorraine, Timmy y Ray, te miran, pero no dicen una sola palabra. Les haces una pregunta, esperas una respuesta en inglés, tal vez un acento marcado, tal vez un murmullo, pero Ray no habla inglés. Ray echa la cabeza hacia atrás y suelta un sonido que te hiela la sangre. No es una palabra, es un ladrido, un gruñido. Un grito primitivo de comunicación que solo su familia entiende. Por un momento, tu instinto es miedo. Se ve inhumano. Se ve como algo sacado de una película de terror. Pero si miras más de cerca, más allá de la suciedad, más allá del impacto y más allá de los ladridos, ves otra cosa en los ojos de Ray. No ves a un monstruo, ves a un hombre atrapado. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo una familia en el corazón de Estados Unidos cayó tan lejos del borde de la civilización que creó su propio lenguaje? Para entender a los Whittaker, no podemos mirar únicamente el porche en el que se sientan hoy. Tenemos que volver atrás, a las minas de carbón, a los hermanos gemelos y a los secretos enterrados en estas colinas durante generaciones. Esto no es solo una historia de endogamia, es una historia de supervivencia. Para encontrar el inicio de esta historia, tienes que mirar un documento difícil de leer y aún más difícil de entender: el árbol genealógico. En la mayoría de las familias, un árbol genealógico se eleva y se abre, ramificándose amplio como un roble, estirándose hacia nueva vida. Pero en los Whittaker, el árbol no se abrió, se dobló hacia adentro, se convirtió en un círculo. La historia comienza a finales del siglo XIX, con un par de hermanos gemelos idénticos, Henry y John Whittaker. En estas montañas, la familia lo era todo. La supervivencia dependía de la persona que estaba a tu lado. Pero con el paso de los años, esa dependencia de la familia cruzó una línea que la naturaleza nunca pretendió que cruzáramos. Los hijos de Henry y John, primos hermanos, crecieron juntos en el aislamiento del holler. Jugaban juntos, trabajaban la tierra juntos y con el tiempo, se enamoraron. En 1935, una hija de uno de los gemelos se casó con el hijo del otro. Se llamaban Gracie y John. Eran primos hermanos dobles. Compartían casi tanto material genético como unos hermanos. Y cuando se casaron, no solo unieron 2 vidas, sellaron el destino de todo su linaje. Gracie y John no eran malas personas. Eran gente trabajadora de las minas de carbón, intentando sobrevivir en un mundo que los había dejado atrás. Pero la biología es fría. No le importan las intenciones, solo le importa la variedad. Cuando el acervo genético se convierte en un charco poco profundo, el agua empieza a estancarse. El término científico es depresión por endogamia. Es lo que ocurre cuando los rasgos recesivos
Las partes rotas de nuestro ADN, que por lo general permanecen ocultas, de pronto salen a la superficie. Es un colapso lento y silencioso. Gracie y John tuvieron 15 hijos. Muchos no lo lograron. Sus corazones eran demasiado débiles, o sus cuerpos demasiado frágiles para sobrevivir a los duros inviernos apalaches. Pero los que sí sobrevivieron cargaron con el peso de esa lotería genética. Nacieron en un mundo que ya se estaba encogiendo. Tienes que entender la geografía de esta tragedia. Esto no fue una elección hecha en una ciudad moderna. Esto ocurrió en un tiempo y en un lugar donde el polvo del carbón cubría el sol, y los caminos apenas eran lo suficientemente anchos para que pasara una carreta tirada por una mula. A principios del siglo XX, no salías del valle. No conocías extraños. Te casabas con quien conocías. Te casabas con quien estaba ahí. Para los Whittaker, el aislamiento no era una decisión de estilo de vida. Era una prisión construida por la geografía y la pobreza. Vivían en un holler, un valle estrecho entre dos montañas empinadas. En un lugar así, el mundo exterior se siente a millones de kilómetros. La única realidad es tu sangre, los tuyos. Así que, cuando las minas de carbón empezaron a cerrar, cuando los trabajos desaparecieron y el resto de Estados Unidos avanzó hacia carreteras asfaltadas y televisores, los Whittaker se quedaron en la choza, se quedaron en la tierra. Y con cada generación, el silencio dentro de la casa se volvió un poco más fuerte. La capacidad de hablar, de procesar pensamientos complejos, de interactuar con el mundo. Esas cosas empezaron a desvanecerse lentamente. No fue un evento repentino. Fue un apagón gradual de la luz. Para cuando nacieron Ray, Lorraine y Timmy, la trampa ya se había cerrado de golpe. Eran los herederos de un legado que no eligieron, nacidos dentro de un silencio que no podían romper. Si pasas suficiente tiempo en ese porche, el impacto de los ladridos finalmente se desvanece. Y cuando el impacto se va, empiezas a notar algo extraordinario. Te das cuenta de que lo que estás escuchando no es solo ruido, es un idioma. Para el mundo exterior, los gruñidos y los gritos de Ray suenan caóticos, suenan como angustia. Pero observa con atención, mira cómo reacciona su hermana, Lorraine, cuando Ray emite un sonido. Ella no se sobresalta, ella asiente, le pasa una bebida, lo entiende perfectamente. Este es el mundo oculto de los Whittaker, un mundo sin sintaxis, sin gramática, sin palabras como las conocemos, pero está lleno de significado. Ray Whittaker es el más expresivo de los hermanos, es quien custodia el porche. Cuando te mira, sus ojos atraviesan. Hay inteligencia ahí, atrapada detrás de una pared que no puede escalar. Sabe quién eres. Sabe si eres un amigo o una amenaza. Quiere conectar. Puedes ver la frustración en su lenguaje corporal. Hará gestos descontrolados, señalando a los perros, al camino, al cielo. Tiene pensamientos complejos, pero el puente entre su mente y su boca está roto, así que ladra. Es la única herramienta que le queda. Pero lo que de verdad mantiene esta casa en pie es la jerarquía familiar. Si Ray es el protector, Betty es el ancla. Betty es una de las pocas que puede hablar con relativa claridad. Es la matriarca, la traductora, la que se coloca entre su familia y la confusión del mundo exterior. Cargó con un peso que aplastaría a la mayoría. Imagina despertar cada día en una casa donde tus hermanos dependen de ti para todo. No pueden trabajar, no pueden conducir, no pueden navegar la complejidad del dinero o de la medicina. En la práctica son niños eternos. Y aún así, no hay resentimiento en su voz, no hay ira. Sobreviven con un ritmo que el mundo moderno ha olvidado. Se levantan, se sientan en el porche, comen, duermen. Aquí no hay ambición, pero tampoco hay codicia, lo comparten todo. Si alguno consigue un poco de dinero, va al fondo común. Si uno se enferma, los otros se quedan alrededor con una preocupación pura, directa, sin filtros. Nosotros los miramos y vemos pobreza. Vemos la madera podrida de la choza, los montones de basura, la tierra pegada a su piel, y sentimos lástima. Pero, ¿y si esa lástima está mal puesta? En nuestro mundo, estamos solos. Estamos desconectados. Vivimos en cajas, separados de nuestras familias, ansiosos por nuestras carreras, obsesionados con nuestras pantallas. Los Whittaker nunca están solos.
Nunca están separados. Existen en un estado constante de compañía. No saben que son pobres. No saben que son producto de endogamia. No saben que millones de personas en Internet están hablando de ellos. Todo lo que conocen es el porche, los perros y el uno al otro. Pero esta paz frágil, esta existencia silenciosa al final del camino, no estaba destinada a durar, porque tarde o temprano, el mundo los encontró. Y el mundo rara vez es amable con lo que no entiende. Durante décadas, los Whittaker vivieron en un equilibrio frágil. No molestaban a nadie, y en su mayor parte, nadie los molestaba a ellos. Pero los secretos en un pueblo pequeño tienen la costumbre de filtrarse. Con los años la familia no solo se volvió una realidad local, se volvió una leyenda local. Y las leyendas atraen el tipo equivocado de atención. Antes de que llegaran las cámaras, antes de los millones de reproducciones, el camino hacia la casa de los Whittaker era recorrido a menudo por camionetas llenas de adolescentes buscando una dosis de emoción. Trataban ese holler como un zoológico humano. Pasaban despacio junto a la choza, bajaban las ventanillas para burlarse, para lanzar basura, para ladrarle de vuelta a Ray. Venían a reírse de los monstruos del bosque. Para ellos, los Whittaker no eran personas. Eran un espectáculo, un número de feria. Imagina vivir en un mundo donde la única vez que ves a un extraño es para que se burle de ti. Por eso existe el perímetro. Si hoy intentas bajar por ese camino, lo más probable es que no llegues a la casa. Te van a detener. Una camioneta pick-up bloqueará el paso. Un vecino se bajará, con la mano cerca de la funda del arma, la mirada dura y fría. Para alguien de afuera, esos vecinos parecen peligrosos, parecen parte del problema, pero en realidad son lo único que se interpone entre los Whittaker y un mundo que quiere devorarlos vivos. Son los guardianes del holler. Han cuidado de Ray y Lorraine durante años. Les llevan comida cuando el invierno congela los caminos. Arreglan el techo cuando la podredumbre se vuelve demasiado profunda. Ahuyentan a los buscadores de morbo que llegan con cámaras y con intenciones crueles. Aquí hay un código feroz, no dicho. Nosotros cuidamos a los nuestros. Pero hay otra amenaza, una que una escopeta no puede detener. La amenaza del Estado. Para los Whittaker, ver una patrulla policial o un vehículo del gobierno no es señal de seguridad, es señal de condena. Su mayor miedo no es la pobreza, es la separación. Durante años han corrido susurros de que el Estado podría intervenir, que servicios sociales podría ver la mugre, ver el historial genético y decidir que esta familia no puede cuidarse sola, que deben separarlos, meterlos en hogares, medicarlos, arreglarlos, limpiarlos. En el papel eso suena a misericordia, pero para Ray, para Lorraine, para Timmy, eso sería una sentencia de muerte. Saca a Ray de ese holler, mételo en una habitación blanca y estéril de una institución estatal, y su espíritu se rompería en una semana. Él no sabe existir en nuestro mundo. Todo su universo es ese porche. Toda su identidad son sus hermanos. Así que se esconden. Se mantienen en silencio. Dependen de los vecinos para alejar a los extraños. Construyeron una fortaleza de silencio para mantener unida a la familia. Pero en la era de Internet, los muros no funcionan. Puedes bloquear un camino, pero no puedes bloquear una señal. Y al final, la señal se filtró. En 2004, el fotógrafo Mark Laita capturó las primeras imágenes de la familia, pero no fue hasta 2020, cuando regresó con una cámara de video. Subió un clip corto a YouTube. En ese momento no lo sabía, pero acababa de encender una mecha. El video no solo tuvo vistas, explotó. El algoritmo de YouTube, hambriento de lo impactante y de lo extraño, empujó a los Whittaker a pantallas de todo el mundo. 10 millones de vistas, 20 millones, 30 millones. De pronto, la familia que había permanecido oculta por el bosque durante un siglo estaba siendo analizada por adolescentes en Tokio, oficinistas en Londres y críticos en Nueva York. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla. La mitad del mundo los miró con asco. Hicieron chistes. Los llamaron «Las colinas tienen ojos». Trataron a Ray y a sus hermanos como personajes de una comedia oscura, olvidando que eran seres humanos reales, respirando, sintiendo. Pero la otra mitad del mundo los miró y lloró. Vieron la pobreza, vieron el colchón podrido en el porche,
Vieron el refrigerador vacío y abrieron sus billeteras. Se lanzó una campaña en GoFundMe y en cuestión de días, decenas de millones de dólares llegaron al pequeño pueblo de Odd. Era más dinero del que los Whittaker habían visto en 3 generaciones juntas. Por un breve momento, se sintió como un final de cuento de hadas. Internet había llegado para salvar el día. Llegaron camionetas nuevas. Se construyó un techo nuevo. Se abasteció el refrigerador. Mark Laita regresó para darles dinero en efectivo, intentando mejorar la calidad de sus vidas. Pero aquí es donde el cuento choca contra la pared fría y dura de la realidad. El dinero es una herramienta poderosa, pero no es una cura. Puedes comprar una camioneta nueva, pero no puedes reparar un corazón que nació con un defecto. Puedes remendar un techo, pero no puedes deshacer 100 años de aislamiento genético. El dinero trajo comodidad, sí, pero no podía detener lo inevitable. No mucho tiempo después de que llegara la fama, la tragedia volvió a golpear ese porche. Freddie Whittaker, uno de los hermanos que había sonreído y saludado en aquellos primeros videos, falleció. No murió por falta de dinero. Murió porque el cuerpo humano tiene límites. Su corazón, forzado por la misma genética que silenció su voz, simplemente se rindió. Lo enterraron en la hierba crecida cerca de la choza, igual que a las generaciones anteriores. Su muerte fue un recordatorio brutal para todos los que miraban. Las vistas, los me gusta, las donaciones, son temporales. La lucha que enfrenta esta familia es permanente. Internet pasó a la siguiente sensación viral. La sección de comentarios se fue apagando. Pero en el Holler, el duelo se quedó. El techo nuevo está sobre la casa vieja. La camioneta nueva está en la entrada. Pero por dentro, el silencio pesa más que antes. Hay una persona menos en el porche, una voz menos en ese coro de ladridos. Y mientras el reflector digital empieza a desvanecerse, nos queda una pregunta incómoda. ¿Los ayudamos? ¿O solo compramos un boleto para el espectáculo? Estamos presenciando el capítulo final de una historia que ha durado más de 100 años. Cuando miras la genealogía, cuando miras la salud de los hermanos que quedan, una verdad dura empieza a asentarse. No hay una próxima generación o generación esperando detrás del telón. No hay niños jugando en el patio. El linaje termina aquí. Un día, inevitablemente, el último hermano morirá. La última hermana cerrará los ojos. Y ese día, el silencio en el Holler se volverá definitivo. El bosque, que ha esperado pacientemente al borde del claro, empezará por avanzar. Las enredaderas treparán por el porche, el techo, que ya cruje bajo el peso de las estaciones. Finalmente se vendrá abajo. En pocas décadas, la casa al final del camino desaparecerá. Las fotografías, la camioneta nueva, la ropa donada, todo será tragado por la montaña. Lo único que quedará será la leyenda. Es fácil mirar el destino de los Whittaker y sentir solo tristeza. Es fácil ver sus vidas como una tragedia de errores, un accidente biológico que nunca debió ocurrir. Pero antes de apartarnos, antes de hacer clic en el siguiente video, deberíamos hacernos una última pregunta. ¿Quién es realmente el prisionero aquí? Vivimos en un mundo definido por la ansiedad. Estamos obsesionados con nuestro estatus. Nos preocupan nuestras carreras, nuestras cuentas bancarias, nuestro legado. Pasamos la vida persiguiendo cosas que no necesitamos, intentando impresionar a personas que no conocemos. Ray Whittaker no se preocupa por su historial crediticio. No le importa quién sea el presidente. Ni siquiera sabe qué es un video viral. Se despierta, siente el sol en la cara, come cuando tiene hambre, se sienta con la gente que ama. Y cuando el sol se pone, duerme. De una manera extraña, a pesar de la pobreza, a pesar de la jaula genética en la que nació, él es libre. Son los últimos de un mundo que se está desvaneciendo. Un mundo donde la sangre era la única ley y la montaña era el único límite. Cuando se vayan, no solo perderemos a una familia, perderemos un espejo. Un espejo que nos mostró una versión de la humanidad cruda, sin filtros y descaradamente real. El camino hacia Odd, West Virginia, está silencioso esta noche. Los perros duermen. El porche está vacío. Pero la historia resonará en estas colinas para siempre. Si quieres descubrir más historias de los rincones oscuros de la historia que el mundo ha intentado ocultar, asegúrate de estar suscrito. Nos vemos en el próximo.